Se prefiriese la ignorancia a la desinformación. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal estamos, familia? Bienvenidos, bienvenidas a un directo más aquí en Nexus Lux. Hola Tita, ¿qué tal estás? Bien, perfecto. Ya estamos aquí un día más. Hola Eugenia. No, girar la cámara, ¿no? A ver. Gracias Euge por seguirme. Fíjate que aquí, ahí, ahora. Esto, espejo. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar sobre el tema de la conciencia y en qué nivel de conciencia estamos. Es un tema, bueno, complejito, o complejito capaz de entender a veces, o muy confuso quizás, porque hay mucha gente que confunde un poquito lo que es la conciencia. Yo tengo un concepto propio, no es el verdadero, esto es conciencia y ya está, sino que simplemente es mi verdad, ¿no? Como siempre digo. Pero creo que hay mucha confusión y bueno, yo intento poner un poquito de ese orden desde mi perspectiva, ¿vale? Sobre lo que es la conciencia y los niveles de conciencia, ¿sí? Bien, para ir empezando, antes voy a ir preparando la pizarra, así mientras se van uniendo más personas, voy haciendo la pizarra. Hola Katy, ¿qué tal estás? Vamos a ir haciendo la pizarrita aquí. Vamos preparando aquí. Ponemos el panel. Gracias Tita por ese quiéreme. Bien. Vamos a agarrar los rotus. Perfecto. Bueno, vamos a ir pintando aquí. Opa. Vamos a hablar de los niveles de... Tenía que haber... conciencia. Niveles de conciencia. ¿En qué nivel de conciencia estamos? Bien. Saben que primero voy pintando un poquito para después ir haciendo referencia aquí a la pizarra. ¿Vale? Vamos a empezar a dibujar por aquí, creo yo, más o menos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Bien. Sí. Por ahí vamos bien. Va encajando. Rojo. Naranja. Amarillo, pero no tenemos, así que usamos rosado. Luego usamos el verde. Ahora vamos a ver por qué los colores. Aquí el celeste. Hola Cris, ¿qué tal estás? El azul. Y el violeta. Perfecto. Aquí vamos a poner una flechita así. Físico. Emocional. Mental. Etérico. Vamos allá, vamos dando mientras acá, mientras voy preparando la pizarra, mientras se va conectando más gente. Damos tap, compartimos y empezamos en unos segunditos. Bien, por aquí. Ay, no me va a entrar todo como quería. Bueno, no pasa nada. Vamos improvisando. Aquí vamos a poner errores comunes. Vamos a poner aquí así. Claro, es que no me va a entrar aquí. Bueno, después vamos viendo y vamos improvisando. No pasa nada, ya está. Vamos improvisando a la marcha. Bien. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Vamos a empezar con esto de los niveles de conciencia. Familia, a los que van llegando, bienvenidos, bienvenidas. Bien. Primero voy a leer, ¿vale? Lo que tengo en un capítulo de un libro que todavía estoy escribiendo, que se llama Espiritualidad Práctica, porque tenemos que entender qué es la conciencia, ¿sí? Qué es el despertar de conciencia y qué es el despertar espiritual, ¿vale? Vamos a entender esto desde el libro que voy a leer aquí ahora y luego ya seguimos desarrollando, ¿vale? Y vamos a fondo con el tema, así que empezamos. La conciencia. La palabra conciencia proviene del latín conscientia, ¿sí? Que significa saber con. No se trata de un saber acumulado, sino de un saber que acompaña al ser. Es la luz interior que te permite darte cuenta de que existes y de que estás viviendo. No es solo conocimiento intelectual, sino la capacidad de poder reconocerte como quien observa. Como el alma divina no puede manifestarse directamente en esta dimensión densa que habitamos, una chispa de ella desciende al espíritu para observar la experiencia. Gracias, Cristian Moldovan, por ese quiéreme, bienvenido.
Al entrar en esta vibración más pesada, esa chispa se adapta al mundo que habita y a ese proceso. Y en ese proceso olvida su origen. Esa chispa es la conciencia. Podríamos decir, Lucius, bienvenidos, gracias por seguirme. Podríamos, ole mi Cris, por esa peluconcio, me viste muy pelado. Gracias mi Cris. Buenas noches, Lucius. Entonces, esa chispa de nuestra alma se adapta al mundo que habita y en ese proceso olvida su origen. Esa chispa es la conciencia. Podrías decir que es el observador dentro de la experiencia humana, el punto silencioso desde el cual la vida es percibida. Gracias a la conciencia puedes distinguir, elegir y actuar con intención. En ella se refleja la sabiduría divina, presente en la creación, el espacio donde la libertad toma forma, y el alma encuentra un canal para expresarse en la materia. A través de la conciencia, la vida deja de ser solo sucesión de hechos y se vuelve experiencia viva. Cada instante se transforma en una oportunidad para comprender y crecer. Cuando miras la realidad, no la percibís tal como es en sí misma, sino según el estado interior desde el cual la contemplas. Tus percepciones se tiñen de recuerdos, emociones y creencias. Por eso, cada encuentro, cada palabra, cada emoción funcionan como espejos que revelan el grado de claridad que habita en tu interior. Mirar sin juicio no es indiferencia. Hola, Beita Dinamita. Mirar sin juicio no es indiferencia. Es permitir que la verdad se muestre sin distorsión. En su forma más pura, la conciencia no juzga ni compara, reconoce, integra y devuelve armonía a lo que el miedo había fragmentado. Cuando el espíritu se aquieta y recuerda su raíz en la vida, que lo sostiene, la conciencia se expande y el corazón se vuelve un espacio de paz. Cada dimensión de tu ser, desde el cuerpo hasta el pensamiento, desde la emoción hasta la intuición, es un ámbito donde la conciencia puede despertar. El espíritu se expresa a través de todos ellos, revelando en la existencia la sabiduría con la que fue creado. La conciencia es el hilo invisible que une lo visible con lo profundo, el puente que conecta la experiencia humana con el sentido más hondo. Nada de lo que vives ocurre sin propósito. Cada acontecimiento, incluso el que duele, puede convertirse en una puerta hacia la comprensión, hacia una comprensión mayor cuando es habitado con atención. El dolor, cuando se escucha, se vuelve enseñanza. La alegría, cuando se reconoce con gratitud, se transforma en una alabanza silenciosa. Despertar la conciencia es recordar que la vida tiene sentido. Es vivir con presencia, elegir con bondad y actuar con coherencia, sabiendo que cada pensamiento, cada palabra y cada gesto forman parte de una misma corriente de propósito. Cuando la conciencia despierta, el alma encuentra dirección y la vida se vuelve un camino de integración entre lo humano y lo eterno. Aquí, mira, aquí tengo un fallo. No es el alma, es el espíritu. Bien. No sé si se entendió un poquito esta lectura, pero bueno, la vamos a ir simplificando un poquito y vamos a empezar por aquí, por lo básico. No sé por qué no se está agarrando bien esto. Ahora. Aquí. Bien, vamos a empezar por entender qué significa conciencia, ¿vale? Porque muchos hablan de conciencia, pero tenemos que saber realmente qué significa conciencia, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver a través de su etimología, ¿sí? Esto que me gusta mucho a mí hacer, analizar a través de la etimología de esas palabras. Entonces, conciencia, ¿vale? Viene de
consiere, ¿vale? Consiere, ¿sí? Con, ¿sí? Significa junto a, ¿sí? Con significa junto a, ¿vale? Es un prefijo del latín que significa junto a. Y siere o scientia, ¿vale? También, ¿sí? Scientia o siere es saber, ¿vale? Es saber de conocimiento, ¿sí? Saber de conocimiento. Entonces, básicamente, lo que nos viene a decir esta palabra es junto a el saber, ¿sí? Junto al saber. Eso sería como muy literal. Ahora, a nivel más conceptual, cuando decimos junto al saber, lo que queremos expresar es junto al saber interior que yo tengo, ¿sí? O sea, conciencia vendría a significar cómo yo estoy observando e interpretando desde mi saber, desde mi conocimiento, lo que hay fuera. Entonces, la conciencia es eso que observa, ¿vale? Es la parte nuestra que observa, ¿sí? Ahora, nosotros, eso es a nivel etimológico, ¿sí? Un poquito para empezar a entender qué es la conciencia, ¿vale? Ahora, nosotros, los seres humanos, como ya lo explicamos muchas veces, tenemos un alma, ¿sí? Espérate que vamos a hacerlo así. Tenemos un alma que es divina, ¿vale? Y que está en, bueno, en esferas muy superiores de la creación, ¿ok? Y luego, en esta dimensión más densa en la que habitamos nosotros, tenemos el espíritu, ¿sí? El espíritu es el vehículo con el cual nos movemos, habitamos esta dimensión densa, esta experiencia humana, ¿vale? Y el espíritu tiene 7 cuerpos sutiles y cada uno de estos cuerpos representa un nivel de conciencia. Ahora vamos a ir a fondo de eso. Pero antes tenemos que entender un poquito qué es esa conciencia, qué es ese observador, ¿sí? Nuestra alma, que tiene una vibración muy elevada, ¿vale? Porque está en una dimensión mucho más elevada que donde estamos nosotros, ¿sí? Lo que hace, entendemos que el espíritu es la manifestación del alma, ¿sí? Y el alma es la manifestación de Dios, ¿ok? Bien, ahora, el espíritu está apegado a la tierra, apegado a la experiencia humana, y el alma está apegada a la divinidad, ¿sí? Dentro de esta dimensión donde estamos nosotros, la energía es densa, es una vibración densa comparada a una vibración más sutil, que es donde está nuestra alma, ¿sí? Ahora, como el alma no puede manifestarse en esta dimensión porque su energía es muy elevada, lo que hace es utilizar un espíritu, ¿sí? Tenemos aquí el espíritu, y el alma proyecta como una chispa muy pequeñita de sí misma, proyecta esa chispa muy pequeñita de sí misma hacia el espíritu. Esa chispa es lo que llamamos la conciencia. Ahora, esa chispa, tu alma, decimos que nuestra alma siempre lo sabe todo, ¿verdad? Nuestra alma es omnipresente, omnipotente, nuestra alma es ese yo superior que sabe todo, ¿verdad? De uno mismo y de la conexión con el todo. Ahora, cuando esa chispa pequeñita, digamos que desciende, esta es una forma de entenderlo, ¿vale? No es que literalmente desciende, sino que es una forma de entender, ¿sí? Esa chispa pequeñita desciende, al descender esta dimensión tan densa, olvida todo ese conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se densifica, ¿ok? Se densifica. Y entonces ahí es donde nace el observador, ¿ok? Ahí es donde nace el observador, que sería la conciencia. Dice Lucius, el yo superior es alma pura. A ver, esos son etiquetas, ¿sí? Hay gente que te va a decir que sí, hay gente que te va a decir que no, ¿ok? Porque todo esto depende mucho de la forma en que mires las cosas, las observes y las entiendas, según la conciencia que tengas, que no es ni mejor ni peor ninguna u otra, ¿vale?
Ahora, yo siempre digo que lo comparo con el yo superior, ¿no? Porque el yo superior se dice que es el que sabe todo de nosotros, ¿no? Y eso que sabe todo de nosotros es nuestra alma. Entonces yo pongo un poquito, hago ese acercamiento, ¿vale? De palabras, porque así lo considero, ¿ok? No te voy a decir tajantemente esto es esto porque sería absurdo, ¿ok? Ni siquiera lo que estoy diciendo es algo verdadero al 100%. Es mi propia verdad. O sea, es la forma que yo tengo de entenderlo y de compartirlo. Bien, ahora, nuestro espíritu tiene 7 cuerpos sutiles, ¿vale? Tiene 7 cuerpos sutiles, que es el cuerpo físico, el emocional, el mental, el etérico, el causal, el búdico y el átmico. Cada uno de estos cuerpos va a representar un nivel de conciencia, ¿vale? Cada uno de estos representa también un nivel de conciencia. Eso significa que esa chispa de nuestra esencia, esa chispita que descendió de nuestra esencia a nuestro espíritu, ¿vale? A estos 7 cuerpos, va a observar desde uno de estos prismas, ¿ok? Digamos como que el espíritu y esos 7 cuerpos van a ser como una especie de prisma donde el observador va a observar con diferentes lentes esa realidad que le rodea. Entonces, tenemos en el físico, tenemos una conciencia sensorial. En el emocional tenemos una conciencia emocional, valga la redundancia. En el mental tenemos una conciencia racional. En el etérico tenemos una conciencia energética. En el causal tenemos una conciencia kármica. En el búdico tenemos una conciencia intuitiva. Y en el átmico tenemos una conciencia de unidad, o como se le suele decir, crística. ¿Sí? A mí no me gusta decirle crística porque no me gusta el término de esa palabra porque está mal implementada, Cristo, está muy mal implementada esa palabra y muy mal usada, pero bueno, unidad, ¿vale? Sería eso que mucha gente conoce como conciencia crística. Bien, entonces tenemos 7 cuerpos en el espíritu y tenemos 7 niveles de conciencia correspondidos a uno de esos cuerpos. Ahora, quiero que prestes atención, porque esto es importante que lo entiendas. Que estemos hablando de niveles de conciencia no significa que esta esté por encima de esta porque sea mejor o peor. No estamos hablando de que tenemos que ir subiendo estos escalones literalmente así, primero uno, después el otro, y si no hago este, no estoy aquí. O sea, si no hago el físico, no puedo estar en el etérico. No, ¿vale? Hablamos de niveles para que nuestra mente pueda entender, ¿ok? Pero no estamos hablando necesariamente de niveles que vamos subiendo como si fueran premios o metas, ¿ok? Hablamos de niveles para que nuestra mente pueda entender y figurar un poquito. Básicamente no es escalonado realmente, simplemente esto de la conciencia es algo espiralado, ¿sí? Es algo más bien espiralado y alternado, ¿vale? Podemos estar aquí, después volvemos aquí, después vamos aquí, después vamos a estar aquí, después volvemos aquí, aquí, así y así cíclicamente, ¿ok? No es que si tengo una conciencia, ¿vale? O sea, tenemos un espíritu que básicamente vamos a poder observar a través de cualquiera de estos prismas la realidad. Y eso ya es conciencia, porque estoy observando a través de los prismas del espíritu. ¿Se entiende esto? ¿Me expliqué bien? Díganme, ¿eh? Si no me explico bien, díganme que intento explicarme mejor. Ahora, hoy vamos a aprender un poquito a
¿en qué nivel de conciencia estamos? ¿No? ¿En qué nivel de conciencia estoy? Como dije antes, esto del nivel de conciencia en realidad es un poquito como una trampa, ¿no? A ver, me explico. Es una trampa en el sentido de que no hay un nivel como tal, como acabo de explicar, pero sí que tenemos que ser conscientes de desde qué lugar estamos mirando en cierto momento, ¿sí? En cierto momento, desde qué lugar estamos observando lo que nos sucede. Gracias por esas rositas, Eugenia. Exacto, muy bien, Cris. Aquí me preguntas tontas, si hay dudas, adelante. Correcto. Un saludo, medicamento. Omar dice, de hecho ya todos estamos conscientes, solo cada quien olvidó, juega a su propio nivel. Sí entiendo lo que dice, sí, básicamente. Aquí es donde entra un poquito esto de el despertar de conciencia, el despertar espiritual, cómo se diferencia esto. Y que sí, todos tenemos conciencia, pero quizás no somos conscientes de la conciencia que tenemos. ¿Mm? María Luisa, ¿existen las almas y llamas gemelas? Sí, claro. Eso lo hablamos en otro directo, en otro live, hemos hablado de eso mucho. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube, Nexus Lux en YouTube, y vas a ver que ahí tengo un tema varios videos sobre eso. ¿Podemos permanecer en un mismo nivel de conciencia siempre? Ahora, creo que vas a poder entender esto, profeta sanadora, ¿vale? Vas a poder entender eso ahora cuando empecemos a desarrollar. Nico dice, el observador es un punto de vista, una opinión limitada de un aparecido infinito. Un punto de vista de un aparecido infinito. Interesante, Nico, porque si escuchaste antes lo que expliqué, cuando hablamos la conciencia, o sea, hemos definido hasta ahora lo que es conceptualmente la conciencia y luego lo que es la conciencia para que podamos entender que es como esa chispa de nuestra alma divina, una chispita muy pequeña que desciende y observa, ¿verdad? Entonces, como es una chispa de nuestra alma es infinita, nuestra alma es eterna, es inmutable, por tanto sí sería como ese observador, ¿vale?, del infinito. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a entender, bueno, voy a explicar también antes un poquito qué sería el despertar de conciencia y qué sería el despertar espiritual para poder entender esto. Una vez que ya entendimos el concepto de conciencia y qué es la conciencia, podemos empezar a discernir un poquito más en estos términos que se usan mucho, el despertar de conciencia y despertar espiritual. Como siempre digo, yo lo que hablo, lo que digo, lo que explico, lo que comparto no es una verdad absoluta, es mi verdad desde mi conciencia. O sea, mi verdad para mí desde cómo yo observo mi entorno y mi realidad. Tú tienes una conciencia diferente a la mía, ni mejor ni peor, ni la mía es mejor ni peor, simplemente desde tu experiencia, desde tu aprendizaje, tú observas desde diferentes prismas, ¿sí? Vamos a usar esto como base, pero luego a partir de aquí también luego como que hay subniveles o que cada uno va a estar influenciado sobre todo por lo emocional en cómo vamos a ir entendiendo lo que nos rodea. Entonces, yo lo que explico sobre el tema de todo lo que explico es cómo yo lo comprendo, ¿ok? Bien, ahora, el despertar de conciencia, ¿sí? Despertar de conciencia es cuando empezamos a ser conscientes o a hacernos preguntas, mejor dicho, sobre qué hay más allá de nuestro cuerpo, qué hay más allá de nuestro cuerpo físico, emocional y racional. O sea, ¿qué hay más allá de nuestro cuerpo físico, emocional y mental? ¿Sí? ¿Qué hay más allá de esto? ¿Soy más que mis pensamientos, mis emociones y mi físico? Entonces empezamos a plantearnos preguntas internas
Y aquí es donde empezamos a plantearnos pues la existencia de Dios, energía, la fuente, que hay más, hay algo más que no soy capaz de ver o entender en un primer momento, o quizás no me da toda la vida para entenderlo porque nunca vamos a llegar a entenderlo del todo, creo yo al menos. Pero hay algo más que lo que puedo experimentar en cuerpo, mente y emoción, ¿ok? Entonces, cuando ya empiezo a hacerme esa pregunta, ¿sí? Cuando ya empiezo a hacerme esa pregunta de qué hay más allá, ahí ya estoy despertando mi conciencia, ¿ok? Ahí estoy despertando mi conciencia. Yo siempre, siempre somos conscientes desde el momento en que esa chispa, desde que esa chispa del alma desciende en el momento de la concepción, nuestra conciencia llega a nuestro espíritu, ¿vale? Entonces, pero todavía la conciencia no se hace consciente de sí misma. La conciencia se hace consciente de sí misma gracias a nuestro cuerpo mental y sobre todo a esta estructura que llamamos ego. Gracias al ego, la conciencia se hace consciente de sí misma, ¿sí? Gracias al ego, yo puedo ser consciente, mi conciencia se hace consciente de sí misma, por tanto, ahí empieza ahí un poco lo que es la individuación. Empiezo a sentirme un individuo, que eso empieza a desarrollarse alrededor de, empiezo con al año, 2, 3 años de edad, ¿vale? Empezamos a desarrollar ese ego, ¿sí? Esa máscara que vamos usando a través de todo ese aprendizaje que vamos acumulando en nuestra vida, de lo que vamos heredando a nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Trabalengua, sí, se me retraba la lengua. Bien, muchas gracias Omar, muchas gracias. Gracias por esas palabras, las guardo en el corazón, de verdad. Bien, entonces, despertar de conciencia, ¿sí? La conciencia en un primer momento, nuestra alma, como dijimos antes, esa chispita baja a nuestro espíritu, ¿vale? Con los 7 cuerpos que están aquí expresados. Entonces, cuando llegamos a cierta edad, que ya empezamos a desarrollar nuestro ego, esa conciencia se hace consciente, ¿sí? De sí misma. ¿Ok? Yo tengo conciencia, por supuesto, Nico, tú tienes conciencia. Claro que sí. Entonces, la conciencia se hace consciente de sí misma. Ahora, ¿eso es despertar de conciencia? ¿Que la conciencia se haga consciente de sí misma? No. Despertar de conciencia, vamos a llamarlo cuando empezamos a ser conscientes de algo más, ¿vale? De algo más que está más allá de estos 3 primeros escalones, ¿sí? Hay algo más, hay algo etérico, hay energía, hay algo kármico. La energía tiene acción, reacción, hay un equilibrio en el mundo que no soy capaz de ver o de entender, pero lo reconozco más allá. Luego también algo búdico, algo intuitivo, los sentidos extrasensoriales, que ya lo hemos hablado. Y luego también lo átmico, hay unidad. Al final, yo soy un individuo, pero soy parte de un todo. Soy un individuo, yo soy Sebastián, Nexus, soy un individuo. Tengo mi ego, tengo mis experiencias acumuladas, tengo mis traumas, tengo mis miedos, tengo mis sombras, y todo eso es un prisma, una lente que yo me pongo por la que mi conciencia va a observar, ¿vale? Mi conciencia va a observar a través de ese prisma, entonces voy a entender el mundo de una forma diferente a Nico, a Lalit, a Lucía, a Yo Soy o a cualquiera. ¿Por qué? Porque mis experiencias y las tuyas no son exactamente las mismas. Y los aprendizajes tampoco. Pueden ser parecidas, podemos compartir ciertos puntos, pero no exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, mi conciencia es mi verdad. Por eso yo siempre digo, la verdad absoluta no existe. La única verdad absoluta es que la verdad absoluta no existe y que todos tienen la verdad. Si tú me explicas una experiencia tuya y me cuentas una experiencia tuya, esa es tu verdad. Y es totalmente válido y respetable. ¿Vale? Bien, ahora, despertar de conciencia.
¿no? Cuando ya empiezo a preguntarme qué hay más allá. Creo que se entendió, ¿no? Despertar espiritual. ¿Qué es el despertar espiritual? Para saber qué es el despertar espiritual tenemos que entender qué es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos espíritu. Por tanto, todos somos espirituales. Todos tenemos un espíritu, ¿vale? No existen seres humanos que no tengan espíritu o alma, ¿vale? Entonces, eso de los NPCs es... no lo creo, ¿vale? O sea, no me como ese cuento, digamos. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos espíritu y alma, ¿ok? Entonces, todos somos espirituales. Todo ser humano es espiritual, porque tiene espíritu. Ahora, no es consciente de que tienes espíritu. Por tanto, ni empezó tu despertar de conciencia, porque todavía no te preguntaste qué hay más allá de lo que puedes ver, sentir y pensar. No entiendes lo que hay más allá de estos tres niveles de conciencia, mental, emocional y físico. No tienes conciencia etérica, no tienes conciencia causal, no tienes... ¿Por qué? Porque tienes quizás una conciencia más mental, más racional, ¿sí? Entonces, el despertar espiritual es cuando ya pasaste el despertar de conciencia, te hiciste esas preguntas, y no solo te hiciste esas preguntas, sino que empezaste a trabajar en ti. Yo digo que el despertar espiritual empieza con la gestión emocional. El despertar espiritual no empieza con voy a abrir mi tercer ojo o voy a elevar mi vibración. No, así no empieza el despertar espiritual. Bueno, espérate, me voy a corregir. El camino del despertar espiritual puede empezar con eso porque eso es lo que llama la atención a la gente. El abrir el tercer ojo, elevar tu vibración, manifestar. Y eso puede ser como un camino introductorio hacia un camino espiritual. Pero realmente la conciencia espiritual, el despertar espiritual empieza con la gestión emocional. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es un camino interior. Es un camino de conocimiento interior. La espiritualidad no está afuera. La espiritualidad no está en voy a hacer un viaje astral, en voy a hablar con ángeles y seres de luz, voy a hacer meditaciones súper elevadas y voy a meditar 80 horas al día, que no las tiene, pero ya se me entiende la exageración. Eso pertenece a ciertas doctrinas espirituales, son herramientas que nos pueden servir, ¿ok? Pero eso no es espiritualidad per se. La espiritualidad es el camino de conocimiento que tengo desde mi interior, o sea, desde mi espíritu, ¿vale? Cuando empiezo a conocer todo mi espíritu, y eso empieza con la gestión emocional. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a gestionar mis emociones, lo que estoy haciendo es empezar a trabajar no solo en mi gestión emocional y empezar a conocer y sentir esas emociones que reprimí en su momento, sino que además, al trabajarlas, al gestionarlas, voy a empezar a gestionar y a trabajar también mi cuerpo mental, o sea, mis pensamientos, mis creencias limitantes, todas estas cosas que hay en la mente, ¿no? Y además todo esto va a repercutir, obviamente, en el cuerpo físico. Entonces, cuando yo empiezo mi gestión emocional, por eso yo lo llamo gestión emocional espiritual, voy a trabajar los tres primeros pilares del espíritu, que son los cuerpos más densos y los más básicos que necesitamos, que es el físico, el emocional y el mental. Y esto nos va a dar la base para luego poder seguir trabajando el etérico, el causal, el búdico y el átmico. ¿Se entiende? Por eso digo que el despertar espiritual empieza siempre con la gestión emocional. A ver, por aquí. En la conciencia ya existe al observar, nace un punto de vista, no mi conciencia, solo una opinión. Sí, está bien. Aquí se puede opinar y se puede dialogar y se puede compartir totalmente contrapuestos, ¿vale? Por supuesto. Yo no entro nunca en debate, o sea, eso no el debate, porque el debate al final siempre es, no, la razón la tengo yo quiero tener razón y ahí empieza la imposición, ¿no? A mí eso no me mola mucho, yo prefiero compartir y que otros también puedan compartir y lo leo y la gente pues luego pueda discernir, ¿verdad? Que eso es lo lindo. ¿Cómo se cambia la conciencia? La conciencia no se cambia, la conciencia se expande. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bien, ya entendimos qué es la conciencia, qué es el despertar de conciencia,
y qué es el despertar espiritual para poder ahora seguir explicando poquito a poco. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar un poquito los niveles de conciencia. Vamos a explicar un poquito qué son los niveles de conciencia, ¿vale? Tenemos nivel de conciencia sensorial. Esto es cuando nuestra conciencia vamos a observar desde lo físico, desde lo material, desde lo denso. Nosotros nacemos y generalmente cuando nacemos todavía no tenemos una conciencia racional, todavía no pensamos, todavía no tenemos desarrollado muy bien nuestras emociones, ¿sí? Cuando nacemos tenemos una conciencia puramente sensorial, ¿vale? Buscamos, la seguridad física en el pecho de mamá, en la alimentación que me va a dar mamá. Si tengo hambre lloro, si tengo fiebre lloro porque me duele, ¿vale? Entonces, digamos que como que se centra más en la percepción física, ¿sí? Y eso sería una conciencia sensorial, ¿vale? Para que podamos entender, pues cuando somos casi recién nacidos, ¿no? Tenemos más que nada una conciencia sensorial. Luego vamos creciendo, nuestro ego se va desarrollando, ¿sí? Y empezamos a tener una conciencia más bien racional. Empezamos a racionar, a racionalizar las experiencias. ¿Ok? Entonces eso sería pues una conciencia racional. Luego la conciencia emocional no es tener emociones, ¿vale? La conciencia emocional empieza cuando empiezo a gestionar mis emociones. Cuando soy consciente de mis emociones, permito que mis emociones se expresen y las gestiono de forma adecuada. Eso es una conciencia emocional, ¿vale? Me voy a detener por aquí porque primero, estos 3 primeros cuerpos del espíritu son muy importantes, ¿vale? Entonces, bendiciones, Abelina. Entonces, tenemos la conciencia física, la conciencia sensorial en el cuerpo físico. Acá es cuando experimentamos el mundo a través del hambre, del placer, ¿sí? Del dolor, de los deseos. Entonces, cuando tu enfoque está aquí, cuando tu enfoque está en lo físico, en lo material, espérate, vamos a usar otro color, en lo físico, en lo material, ¿sí? En lo sensorial, lo material, en el deseo, ¿vale? En el tener, en el acumular, en el experimentar también, en el experimentar desde el cuerpo, ¿sí? El experimentar desde el cuerpo, pues estaríamos hablando que en esos momentos en el que yo, como observador, me posiciono hacia lo material, pero esto puede, o sea, yo en un día puedo pasar por diferentes niveles, ¿eh? En un mismo día, yo y cualquiera de nosotros, ¿vale? Puede pasar por diferentes niveles a lo largo del día, ¿ok? Entonces, cuando nuestra conciencia está en lo material, en lo sensorial, en el experimentar, en lo físico, pues vamos a estar en una conciencia sensorial, ¿vale? Mi enfoque va a estar aquí, ¿vale? En la supervivencia, en el bienestar físico, ¿sí? Luego tenemos el mental, ¿vale? El mental que es la conciencia racional, ¿vale? Aquí nos movemos a través de la lógica, ¿sí? De la lógica, del pensamiento, de la planificación, del análisis. Entonces, la mente, porque está nuestro cuerpo mental, la mente toma el protagonismo, ¿ok? Pero esto también muchas veces puede generar bloqueos si desconectamos la mente de otros niveles, ¿ok? Por ejemplo, las personas que no creen en que hay algo más allá, que no creen en la espiritualidad, aunque sean espirituales porque tienen espíritu, pero no creen en la espiritualidad, son personas generalmente con una conciencia
predominantemente racional y física, ¿vale? Pero sobre todo racional. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, el mundo funciona de forma cuadrada y encuadrada. Y eso está bien. Hola, amada, ¿qué tal estás? Y eso está bien porque es parte del camino espiritual de esa persona. Aunque esa persona todavía no lo sepa, es parte de su camino espiritual. Y es perfecto, ¿ok? No se trata de juzgar aquí, ¿vale? Entonces, eso sería una conciencia racional, ¿vale? Una conciencia desde el cuerpo mental, cuando observo desde mi cuerpo mental mi entorno. Luego tenemos una conciencia emocional. Aquí, como dijimos, no es solamente cuando tengo una emoción. O sea, si tengo la emoción de la tristeza, por ejemplo, si tengo tristeza y sé que tengo tristeza, eso no es en sí mismo conciencia emocional. Pertenece a la conciencia emocional, pero no es en sí mismo conciencia emocional, ¿vale? La conciencia emocional viene cuando esta tristeza aparece, se expresa, y yo permito que esa tristeza se exprese sin juzgarla. Y después la gestiono. ¿Sí? Eso sería la conciencia emocional. Cuando gestiono mis emociones, cuando soy consciente de mis emociones y las gestiono. No cuando me dejo arrastrar por las emociones o cuando bloqueo y reprimo mis emociones. Eso no es conciencia emocional. Eso lo hablamos mucho cuando hablamos de los traumas. O en el video de metafísica en el canal de YouTube, eso lo tenemos mucho. Síganme en el canal de YouTube, Nexus Lux, porque ahí hay un montón de lives como el de hoy, en donde explicamos cosas que también voy refiriendo para que luego podáis ver. ¿Ok? Bien, seguimos. Tenemos conciencia emocional, ¿ok? Que es lo que acabo de explicar. Y luego tenemos, estas serían las tres primeras. ¿Sí? Las tres primeras que pertenecen a los tres primeros cuerpos del espíritu, los más densos. Luego pasamos a las conciencias y a los cuerpos del espíritu que son un poquito más elevadas vibracionalmente. No significa que sean mejores, ojo al piojo, ¿vale? No es que estoy más tiempo en la conciencia etérica, soy más energético y soy más espiritual. No, no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, la conciencia energética. ¿Qué es la conciencia energética? La conciencia energética es cuando empiezas a percibir tu vitalidad energética. Cuando eres capaz de percibir los cambios en tu energía. Cuando empiezas a comprender que el mundo que te rodea es energía. Y empiezas a poder percibir esa energía a través de tu propia energía. ¿Ok? Eso es una conciencia energética. ¿Por qué? Porque soy consciente, soy observador desde mi cuerpo etérico y soy capaz de entender mi energía y de comprenderla. Como la mía, también la del exterior. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí es donde nace la percepción de la energía sutil. La percepción de lo sutil como energía. Luego tenemos el cuerpo causal y desde el cuerpo causal, cuando la conciencia se posiciona aquí en el cuerpo causal, lo que vamos a tener es una conciencia kármica. ¿A qué me refiero con conciencia kármica? Tenemos que entender el karma no como la infantilización que nos han hecho creer muchas veces de que, haces bien, toma un premio, haces mal, toma castigo, no como esa venganza espiritual camuflada debajo del karma, mal interpretado obviamente, porque el karma básicamente, karma es acción, ¿vale? La palabra karma es acción. Y ahora, a nivel conceptual, el karma lo que nos viene a decir es que toda acción tiene una reacción, ¿vale? ¿Por qué tiene una reacción? Porque la energía busca equilibrio. Entonces, es eso, ¿vale? Es equilibrio. ¿Vale? No hablamos de premio y castigo, no hablamos de hice mal, estoy pagando karma porque hice mal, porque estoy pagando tanto karma, no hablamos de culpabilidad, hablamos simplemente de equilibrio energético. Se acabó, ni bueno ni malo. Y eso, en el cuerpo causal, que se acumula
digamos, esas memorias energéticas se van acumulando para poder equilibrar esa energía. Cuando somos conscientes, ¿vale? Cuando empezamos a recordar patrones de nuestra vida o de nuestras vidas pasadas y empezamos a comprender los aprendizajes kármicos, ¿ok? Entonces, aquí tu conciencia, tu punto de observador, empieza a trascender el momento presente y empieza a entender la causa y el efecto, la acción y la reacción a largo plazo. Entonces soy consciente de que toda acción que yo hago, y toda acción puede ser una palabra, acción puede ser un pensamiento, acción puede ser una emoción, acción puede ser una acción de accionar, de hacer algo, ¿verdad? O sea, toda esa acción, toda esa energía que yo emito, tiene una reacción. ¿Se entiende? No sé si me estoy explicando bien o no. Ustedes me preguntan, me interrumpen y repreguntan, que no pasa nada, ¿vale? Entonces, cuando yo soy consciente de eso, cuando estoy desde el cuerpo causal, soy consciente, entonces tengo una conciencia kármica, ¿vale? Porque en ese momento estoy entendiendo el patrón que hay detrás. Bien, luego tenemos la conciencia intuitiva, que es cuando nuestra conciencia pasa aquí al cuerpo búdico. Aquí sería nuestra conciencia va a ver a través de los lentes del cuerpo búdico. Esto lo estuvimos hablando en el live de la semana pasada, que hablamos de los dones, entre comillas dones, ¿vale? Los sentidos extrasensoriales. Cuando hablamos de los sentidos extrasensoriales, os dije que, digamos, lo vivimos, lo experimentamos desde aquí, ¿vale? Entonces, la intuición, la clarividencia, la clariaudiencia, todos estos sentidos extrasensoriales, cuando soy consciente de ellos, cuando soy consciente de estos sentidos extrasensoriales, pues estoy teniendo una conciencia intuitiva, ¿sí? Una conciencia intuitiva, porque estoy desde el cuerpo búdico. Entonces, aquí experimento revelaciones, intuiciones profundas, ¿vale? La conciencia deja de estar limitada por el tiempo y por el espacio y por los sentidos sensoriales, sino que voy más allá. Bien. Dice, bueno, leo la última, el cuerpo átmico y la conciencia de unidad, y voy a leer aquí algunos comentarios, ¿vale? Bien. Luego tenemos la conciencia de unidad. Cuando nuestra conciencia se posiciona en el cuerpo átmico, tenemos la conciencia de unidad o la conciencia crística, que la podéis conocer seguramente como conciencia crística. Se habla mucho de esto. Aquí, en la conciencia de unidad, cuando yo estoy en esta conciencia, cuando un ser humano está desde esta conciencia observando, digamos como que desaparece el yo, ¿vale? Para conectarme con el todo. Conciencia de unidad. Entiendo que soy parte de un todo. Me conecto con Dios, me conecto con la fuente universal. ¿Sí? Reconozco la naturaleza divina en mí y en todos. Aquí no existe el juicio, aquí deja de haber juicio. O el mejor contacto con la conciencia crística es cuando juzgas, pero te das cuenta de que juzgas y haces la reflexión pertinente, que lo hemos hablado muchas veces. Eso también es un contacto de conciencia crística, ¿vale? Bien, entonces, hasta ahora vimos entonces qué es la conciencia, el despertar de conciencia, el despertar espiritual, los niveles de conciencia, ¿ok? Ahora vamos a seguir. Dice URS, entonces, para el despertar de conciencia, ¿tengo que practicar los 7 tipos de conciencia? No, para el despertar de conciencia, como expliqué antes, el despertar de conciencia es cuando tú ya te empiezas a preguntar y empiezas a ser consciente de que hay algo más. De que hay algo más que el físico, el emocional y el mental. Hay algo más.
Una vez que tú ya haces esa pregunta, eso ya es un despertar de conciencia. Una persona religiosa, aunque esté metida dentro de un dogma, tiene un despertar de conciencia. ¿Vale? Porque empieza a entender que tiene espíritu, empieza a entender que tiene alma, empieza a entender que hay algo más, Dios, etc. Aunque esté metida dentro de un dogma, no pasa nada. Es parte de su camino espiritual, estar metido dentro de ese dogma. Danita dice, me dijeron que era psicópata. ¿Te dijeron a ti que eras psicópata, Danita? Bueno, ahí, ¿sabes lo que pasa, Danita? Últimamente hay mucha confusión y se utilizan estos términos y sobre todo mucha gente, incluso que dice ser espiritual, utiliza el término narcisista, psicópata, para etiquetar a la gente y ya está, ¿vale? Y empieza a etiquetar de narcisistas y psicópatas a todo el mundo. Ahora la realidad es que en el mundo, en los millones que somos en el mundo, solo menos de un 2% de todas las personas que vemos en el mundo, en todos los seres humanos, menos del 2% tienen trastorno narcisista. Y menos de un 1% son psicópatas. O sea, que sí, mucha gente, no, yo salí con un narcisista, yo tuve una relación con un narcisista. No, tuviste una relación con una persona con sus traumas, con sus dificultades, como los puedes tener tú, pero eso no significa que sea un narcisista o un psicópata, ¿vale? Pero bueno, esto lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Bien, seguimos. Quiero que ahora vamos a hacer la conciencia que sirve para sanar, la conciencia emocional, profeta, la conciencia emocional, porque con la conciencia emocional, que es el primer paso, es la gestión emocional, es el primer paso del despertar espiritual y es el primer paso para la sanación, ¿vale? Porque el físico, todas las enfermedades físicas, todos los síntomas físicos tienen, digamos, de raíz una emoción bloqueada, ¿vale? Un trauma raíz. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, como explicamos, nuestra conciencia, ¿sí? La conciencia no es que vaya subiendo escalones, aunque así lo dibujé con escaloncitos y dijimos niveles, pero lo hacemos para que nuestra mente pueda comprender. La conciencia no sube niveles en sí mismo, sino que se expande, ¿vale? La conciencia se expande en toda la amplitud, ¿ok? Entonces, esa sería la evolución de la conciencia, cuando la conciencia se va expandiendo, pero también se contrae. ¿Por qué? Porque todo en el universo tiene como esta expansión y contracción, y nuestra conciencia también. Nosotros como seres humanos vamos a ir expandiendo y contrayendo nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, no estamos atados a un solo nivel de conciencia. Podemos transitar entre todos estos niveles de conciencia y va a depender de cómo nosotros vayamos avanzando, ¿vale? En nuestra espiritualidad, en nuestro camino interior. ¿Ok? Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio. A ver si te animas. Vamos a cerrar los ojos. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar. Respira normal. No te fuerces a respirar profundo. No. Respira normal. Respira como tú respiras, de forma normal, sintiendo cómo entra el aire y cómo sale. ¿Sí? ¿Vamos allá? Bien. Cerramos los ojos, nos ponemos cómodos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhala. Y exhala.
sigue con los ojos cerrados y quiero que me digas qué es lo primero que sientes. Ahora, en este momento, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Sientes hambre? ¿Sientes cansancio? ¿Sientes una energía vibrante en tu cuerpo? ¿Sientes una emoción intensa? ¿Sientes que tus pensamientos no paran de correr en tu mente? ¿Qué es lo que sientes? Defínelo en una palabra. Ahora, con lo que vimos, ¿qué tipo de conciencia crees que es? ¿Desde qué tipo de conciencia crees que estás en este momento? En este preciso momento. Física. Siento tranquilidad, me duele la espalda, dice URS. Calma, tranquilidad, estoy llena. Rabia, dice Danita. Muy bien, Danita, muy bien. Te digo muy bien porque poder identificar una emoción como la rabia y poder reconocerla es bien difícil, Danita. Y hacerlo y expresarlo es aún más difícil. Y lo haces, así que muy bien, Danita. Paz. Física. Bien. Entonces, no te preocupes, Silvana, por llegar tarde, porque este live lo subo a mi canal de YouTube. ¿Sí? Lo subo a mi canal de YouTube para que lo podáis ver desde el principio. Y en mi canal de YouTube, ponéis en YouTube Nexus Lux y tenéis todos los lives importantes que hago, donde explico estas cosas y muchas más, ¿vale? Y ahí las podéis volver a ver, ¿ok? Y si queréis ya directamente un camino de transformación, algo más profundo, lo tenéis en la comunidad de espiritualidad encarnada de Nexus Lux, ¿vale? A través de la plataforma School. Allí hacemos dinámicas, hacemos clases, hacemos videos privados, hay talleres, cursos, libros, hay de todo. Vale. Dice Rastet, reconozco mi estado de conciencia por mí misma, sería confuso, pues podría ser desde mi ego. Muy bien pensado esto. Entonces, claro, ¿has estado todo el live, Rastet? ¿O acabas de llegar? Es importante eso porque así puedo entender un poquito en qué parte lo estás viendo, ¿sí? Morgancita dice, expandirse en conciencia es un nivel de transformación, ¿de dónde? Expandirse en conciencia es natural. Expandirse en conciencia es algo natural. Nosotros estamos constantemente expandiendo y contrayendo en conciencia. Estamos vibrando, porque eso es vibrar. ¿Qué es la vibración? La vibración es, ¿no? Como esto que hacemos así, esto es vibración. ¿Esto qué es? Esto es como que se expande, se contrae, sube y baja, expansión, contracción. Eso es vibración. Nosotros vibramos en conciencia, por tanto, como vibramos en conciencia porque estamos constantemente observando la realidad, lo vamos a hacer desde diferentes niveles, desde diferentes puntos y desde diferentes bases. Ninguna conciencia es mejor que otra o peor que otra. ¿Ok? Raset. Vale. Llegaste hace poquito. Entonces, claro, para poder reconocer cuando ese es el ego, básicamente tenemos que entender desde qué cuerpo estoy sintiendo. Estoy sintiendo desde el físico, desde el emocional, desde el mental, desde el etérico, desde el causal, desde el búdico, desde el átmico, ¿vale? Y cuando puedo discernir desde qué cuerpo de mi espíritu estoy, digamos, poniéndome el lente, ¿sí? Desde qué cuerpo estoy sintiendo más, ahí voy a poder saber cuál es mi nivel de conciencia en este momento. Porque claro, esto no es algo
constante, impermanente, ¿verdad? Es verdad que a veces podemos estar más tiempo, por ejemplo, en una conciencia más mental, más física, más tal, más cual, pero vamos a ir vibrando dentro de todo este rango. Amada dice, ya ni sé si es espiritual, mental o física. Pues ahí lo más seguro es que sea mental, amada. ¿Por qué? Porque estoy intentando buscar una explicación, estoy intentando razonar, entonces ahí se activa la mente, ¿vale? Conciencia espiritual, todas estas conciencias, la conciencia física, la conciencia emocional, la conciencia mental, todas son espirituales. Todos estos niveles de conciencia son espirituales. Todos los que estamos aquí tenemos conciencia espiritual, ¿por qué? Porque entendemos la espiritualidad como un camino interior, entendemos, además de esto, que hay algo más que mis pensamientos, mis palabras y mis emociones, por tanto, eso ya es una conciencia espiritual, ¿sí? Y dentro de toda esa conciencia espiritual entran todos estos niveles de conciencia, desde el átmico hasta el físico, ¿ok? La conciencia es moral en ciertos puntos, sería ego. No, la conciencia no es moral. La moral es algo de la mente. La moral es algo del ego. Sí, el ego utiliza la moral es de la mente, ¿vale? No te preocupes, Racet, no te preocupes. Por ejemplo, a lo que vamos, si por ejemplo yo en este momento cierro los ojos, respiro y siento hambre, pues entonces en ese momento lo que estoy teniendo es una conciencia física, una conciencia sensorial. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo el hambre. Si cierro los ojos y siento pues la vibración de mi cuerpo, la energía, siento mi vitalidad, pues tengo una conciencia energética. Si en este momento quizás sale mi emoción, sale una tristeza o sale... aquí puede pasar que salga, por ejemplo, con una emoción, como las emociones se expresan en el cuerpo, como le pasó a Danita, creo que fue, que dijo que le dolía el pecho, pero luego dijo que lo que tenía era rabia, ¿vale? ¿Por qué? Esto es totalmente coherente porque las emociones se somatizan en el cuerpo. Entonces cerró los ojos, respiró y sintió rabia, primero sintió el pecho, ¿vale? Una sensación física, sensorial, pero en ese momento esa sensación sensorial está intrínsecamente relacionado con una emoción, ¿vale? Entonces, ¿en qué conciencia está? Pues está en una, digamos, en una conciencia física, sintiendo la emoción, ¿vale? No sería una conciencia emocional, porque la conciencia emocional es cuando me permito sentir y gestiono mi emoción de forma adecuada. Eso es una conciencia emocional, ¿vale? No sé si ahí lo pude resumir un poco, Racet, para que entenderlo mejor. Hola, Wendy. ¿Cómo se siente una vibración? Pues URS, aquí esto va a depender mucho de las personas, ¿vale? Pero yo te puedo hablar un poco desde mi experiencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, una vibración la vamos a poder sentir simplemente, mira, de forma sencilla. Muchas veces sentimos escalofríos o sentimos como una sensación, un hormigueo sin sentido, que no viene de ningún lugar, que no hay nada en el ambiente, por ejemplo, que me dé frío o calor y de repente siento como, viste, como se te ponen los pelos de punta. Eso está relacionado con algo energético, ¿vale? Por ejemplo, a veces, eso es un ejemplo, ¿sí? Que eso puede ser una forma, puede ser, ¿sí? Ahora, otra, simplemente el saber, simplemente sé de mi energía,
¿sí? Simplemente sé. O sea, eso es lo que llamamos el... ¿cómo era? La clari... ¿Cómo era esto? Se me fue la palabra, el clarisaber, ¿vale? No me acuerdo bien cómo era, pero este sentido extrasensorial de saber de repente, ¿sí? Que lo hemos hablado cuando hemos hablado de los sentidos extrasensoriales. Nico, me alegro muchísimo que así sea, que hayas recibido una respuesta importante gracias a ti. Hola, unidad. Clarisentiencia. La clarisentencia es sentir, no saber. La clarividencia es ver, no saber. Hay uno que era era el clarisaber o no recuerdo bien ahora, ¿vale? No lo recuerdo bien, ¿sí? Pero no era ni clarividencia ni clarisintiente. Porque la clarisentencia es el sentir, ¿vale? Es sentir. Que sí, que la energía la puedo sentir a través de la clarisentencia. Eso sí, la energía la siento a través de la clarisentencia, correcto. Pero luego también puedo sentir la energía a través del clariconocimiento, del clarisaber, no me acuerdo cómo era, que es cuando simplemente sé, conozco, sé. ¿De dónde? No tengo ni puta idea, pero sé, ¿sabes? Bien, seguimos. Ahora, algo muy importante que tenemos que también saber con respecto a esto de la conciencia, ¿sí? Es que no se trata de en qué clarividencia puede ser. Bueno, lo voy a buscar, ya. Hostia, lo voy a buscar. Espérate, porque lo tenía que tener por aquí cuando hablamos de guerra espiritual, ataque, género. No lo tengo aquí. El tema de los dones. Bah, no lo tengo aquí. No lo tengo. Bueno, pero eso lo hablamos cuando hablamos de los sentidos extrasensoriales la semana pasada o la anterior, por ahí, más o menos. La clarisapiencia, sí, es seguramente. Clarisapiencia. Porque, a ver, esto lo hablamos cuando hablamos de los sentidos extrasensoriales, ¿vale? Que eso está en un video en mi canal de YouTube, que puedes ir a YouTube y ver este video que hemos dedicado a ese tema exactamente de las claris y de clariconocimiento y los sentidos extrasensoriales. Bien, seguimos. Lo importante aquí con el tema de la conciencia, ¿sí? Porque no se trata de obsesionarme en qué nivel de conciencia estoy. ¿Es correcto este nivel de conciencia en el que estoy? Sí, es correcto. Siempre va a ser correcto el nivel de conciencia en el que estés. Aunque sea una conciencia mental, física, emocional, etérica, da igual. Siempre. ¿Sí? Ahora, no se trata de dónde estás, sino de si podés moverte. Porque no tienes que juzgarte por el nivel en el que estás, porque ya vimos que esto no se trata ni de una carrera, ni de un nivel es mejor que el otro. Le ponemos este nombre de nivel para poder que nuestra mente pueda segmentar, pueda un poquito clasificar y entender cómo funciona. ¿Ok? Entonces, hablamos de niveles, pero ya expliqué desde el principio que no se trata de niveles, que no es que un nivel sea mejor que el otro, no se trata de ir subiendo escalón a escalón, sino que esto es algo cíclico, espiralado, ¿vale? Alternado, ¿ok? Entonces,
Por eso es importante que entiendas que no te tienes que juzgar por el nivel de conciencia en el que estés. Simplemente tienes que observarlo. Tienes que observarlo. Nada más. Solo observa. Porque la verdadera expansión, ¿sí? La verdadera expansión de conciencia, ¿ok? Es poder pasar del automatismo a la elección. O sea, de dejar de actuar en automático y empezar a elegir con conciencia, con saber, con siere, junto al saber que yo tengo en mi interior. De eso se trata. De pasar de actuar en automático a pasar a actuar desde la elección consciente. ¿Sí? El sentir. Por ejemplo, si siento que estoy en una conciencia muy mental, ¿vale? Y esto lo estuvimos hablando en la comunidad esta semana pasada, que estuvimos hablando de los bucles mentales, o la ardillita de los bucles mentales y cómo cortar esos bucles mentales, ¿vale? Entonces, eso sería, por ejemplo, cuando estoy en un bucle mental, ahí estaría en una conciencia mental, obviamente, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito? Necesito volver al cuerpo. No necesito meditar para relajar mi mente, no. Y esto es algo que también estamos empezando a hablar ahora en la comunidad esta semana sobre la ansiedad y la meditación, porque es muy importante. Este tema nos han hecho creer que cuando estamos en un bucle mental o cuando estamos con ansiedad o cuando estamos tristes, pues medita y todo se soluciona. Cuidado, porque ahí caemos en disociación, caemos en evitación y, por ejemplo, te sentís triste y no, medita, ponte este audio, medita y ya vas a ver cómo te sientes feliz. No, eso te puede servir después. Primero siente esa tristeza, porque si tú no te permites sentir esa tristeza y me pongo una meditación para evitar sentir la tristeza, estoy evitando mis emociones. Entonces, lo que estoy haciendo es un bypass espiritual que llamamos, ¿sí? Estamos haciendo como un puente, ¿vale? Y, por ejemplo, estamos en una conciencia muy mental, ¿ok? Estamos en una conciencia muy mental, estamos ahí con el bucle, tucutú, 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 tucutú. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver al cuerpo. Tengo que volver al cuerpo. ¿Qué significa volver al cuerpo? Volver al sentir del cuerpo. Porque cuando estoy muy mental, o sea, con una conciencia muy mental, tengo que volver a una conciencia más física. Y aquí la gente que está en un camino espiritual suele hacer lo contrario. Aquí las personas que están en un camino espiritual suelen hacer lo contrario. Están en una conciencia muy mental y lo que quieren es elevarse más, vibrar más alto, trascender al astral y elevarme y brillar como una bombilla de LED luz de 220 voltios. Y no, lo que tengo que hacer es enraizarme. Tengo que buscar una base sólida de seguridad para mi cuerpo. Volver a mi cuerpo. ¿Vale? Entonces, claro, sí, Silvana, eso se dice mucho también aquí en España, en Argentina también, que los niños no lloran, ¿no? Y eso, pues, obviamente, no, va formando una capa ahí en el ego herido, ¿vale? Volver al cuerpo es vivir y vibrar en presente. Exacto, Morgancita, correcto. Entonces, por ejemplo, si estoy en una conciencia emocional, cuando estoy en una conciencia emocional, ¿qué es lo que hago? ¿Qué dijimos? La conciencia emocional es cuando tengo una emoción, aparece la emoción, se expresa la emoción y la permito, la observo sin juicio, ¿sí? Y la siento sin juicio.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy regulando y sosteniendo la emoción. Eso es una conciencia emocional. Ahora, si estoy en una conciencia etérica, ¿vale? Si estoy en una conciencia muy etérica, pues también aquí tenemos que ver un poquito cuál es la sensación de fondo que nos da. ¿Me está dando tranquilidad, me está dando seguridad o me está poniendo con más ansiedad y más miedo? Que esta conciencia, porque muchas veces, ¿qué sucede? Que nos ponemos a leer mucho sobre espiritualidad, a ver muchos videos, a hacer muchas meditaciones guiadas y de repente quizás estamos haciendo una meditación que en ese momento no nos corresponde, porque nuestro cuerpo, nuestras emociones no están en ese momento para ese tipo de meditación, ¿sí? Entonces, lo que sucede es como que queremos elevarnos, queremos sentir la energía, queremos sentirnos espirituales y creemos que ser espiritual es elevarnos, y no, ser espiritual no es elevarse, porque entonces ya estaría con una expectativa de lo que es la espiritualidad, que es elevarme y vibrar alto. No, la espiritualidad es un camino interno, camino de introspección y de conocimiento interno. Me conozco a mí, conozco mis emociones. ¿Ok? Entonces, bien, la conciencia es movimiento. Es movimiento porque se expande y se contrae dentro de todos estos niveles, entre comillas, que son los cuerpos del espíritu, y se va moviendo y va usando esos cuerpos del espíritu como si fueran distintos lentes a través de los cuales observar. ¿Bien? Preguntas, opiniones también se pueden, opiniones contrarias por supuesto que se pueden. A ver, por aquí vamos a leer un poquito. Qué bien lo explicas, gracias Unidad, me alegro que se entienda bien porque a veces yo me lenguo mucho la traba y me voy por las ramas. Entonces que se me entienda me da mucha tranquilidad. Porque, ¿sabes esto que cuando querés comunicar algo y muchas veces estás como con tanta información que no sabes cómo soltarla exactamente, que te entiendan por la boca, ¿no? Pues pasa mucho y está bueno que se pueda entender, porque son temas muy abstractos, muy también personales, porque la espiritualidad es algo muy personal, ¿no? O sea, no es que la espiritualidad sea igual para todo el mundo, la espiritualidad es algo muy personal. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es un camino interno. Entonces, que se pueda entender, me encanta y me tranquiliza muchísimo. Dice Ardeshita, así aprendemos a enojarnos como es algo normal cuando no es así. Ardeshita, me estás diciendo que el enojo no es normal. El enojo, entonces, ¿tú crees que el enojo es malo, Ardillita? ¿Crees que el enojo es malo? Más bien no resistirse. Ay, ¿a qué parte me haces esa pregunta, Nico? No resistirse a qué, Nico, porque es que salté de un tema a otro y ya me mareé. Hasta el momento todo claro. Vale, Racet, qué bueno. Con respecto a lo que decías aquí, Ardillita, si entendí bien, que dices que así aprendimos a enojarnos como que es algo normal cuando no es así. Claro, ahí está, Ardillita, mira, Ardillita, mira esto. Ya el tema de la conciencia ya lo hemos terminado básicamente, ¿sí? Si queda alguna cosita, pues, pero mira, Ardillita, mira. Atenta, Ardillita, ¿eh? Vamos a borrar esto.
Mira. Omar, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias. Tú sí que eres genial. Muchas gracias. Mira, Ardillita. Todo es energía, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso, Ardillita? Todo es energía. Por tanto, la energía tiene vibración, tiene movimiento, tiene polaridad, ¿vale? Y la energía la represento así, ¿vale? ¿Sí? Así represento una energía, ¿vale? ¿Por qué represento así una energía? Una energía tiene polaridad, entonces tiene un polo que es más denso y un polo que es más sutil, ¿ok? La energía es vibración, la vibración es la causa del movimiento, o sea, de la acción, ¿sí? Correcto. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora mira, Ardillita, hay una energía que es universal desde la perspectiva humana, que es la energía del amor, ¿sí? La energía del amor. El amor es una energía, ¿verdad? Es una energía. Entonces, como toda energía, el amor tiene polaridad. Tiene un polo denso, que es el miedo, y un polo sutil, que es el amor incondicional. ¿Sí? Ahora, hola, sigo amando. El miedo, como es energía, tiene acción, entonces el miedo es juicio primero, juicio y control. Y el amor incondicional es comprender sin juicio, aceptar y soltar. ¿Vale? Si nos damos cuenta, estos son acciones del amor incondicional y estas son las acciones del miedo. El miedo es amor que está densificado. El amor incondicional es amor elevado, de alta vibración, amor en equilibrio. Ahora, ¿a qué voy con todo esto, Ardillita? ¿A qué voy con todo esto? A que entiendas la dualidad. Nosotros, cuando juzgamos algo bueno de algo malo, es cuando estoy creando la conciencia de la dualidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy observando, estoy entendiendo mi entorno como bueno y como malo, ¿sí? No, el frío y el calor no es dual. El frío y el calor es polaridad, ¿vale? El frío y calor son polaridades, no dualidad. Una cosa es la polaridad y otra cosa es la dualidad, ¿sí? El frío y el calor son polaridad. ¿La dualidad qué es? La dualidad nace cuando yo digo el frío es malo y el calor es bueno. Eso ya sería dualidad. La dualidad se construye sobre la polaridad, pero depende de la mente y depende de la moralidad y de la ética y de la experiencia, del ego herido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a agarrar la misma energía del amor, ¿vale? Vamos a agarrar la misma energía del amor y voy a decir, desde el miedo, ¿sí? Desde el miedo digo, el miedo es malo. El miedo es malo. Miedo malo. Y el amor incondicional es bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Un juicio. Acá estoy haciendo un juicio. Estoy juzgando. Sí, la dualidad se origina desde una conciencia mental, Silvana. Sí. Acá lo que estoy haciendo, el bien y el mal son duales. El bien y el mal es la dualidad en sí mismo. El bien y el mal no existen. El bien y el mal es una forma
que tenemos de ver desde la mente, que la mente lo que hace es etiquetar y juzgar. ¿Por qué? Esto lo expliqué porque vibramos en densidad automáticamente por similitud vibratoria. Eso ya lo expliqué, lo explicaré si eso más tarde. Entonces, a ver, vamos con el tema de la dualidad para poder entenderlo, es importante. Desde el miedo, yo vibrando en miedo, ¿sí? Que el miedo es amor, porque el miedo me quiere proteger, lo que pasa que está vibrando denso. Es amor como desequilibrado, pero es amor. Es de la energía, de una energía que es el amor. Pero es la polaridad densa. Ahora, yo desde el miedo digo que el miedo es malo y que el amor incondicional es bueno. Entonces ahí estoy haciendo un juicio. Y después del juicio viene el control. ¿A qué me refiero? A que voy a querer controlar. Entonces, como el miedo es malo, desde mi juicio, digo, no lo quiero en mi vida. Y el amor incondicional es bueno, entonces sí lo quiero en mi vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que era una energía, la estoy dividiendo en dos. Esto lo estoy rechazando y esto me estoy apegando. Me estoy apegando a esto y estoy rechazando esto. Y aquí está la dualidad. Esto es la dualidad. Cuando yo juzgo los polos de una sola energía, era una energía, pero desde el juicio y el control, o sea, desde el miedo, esa energía que era una, yo la dividí en dos y ahora es una energía dual. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo agarro una emoción, ¿vale? Todas las emociones, incluso la felicidad, nacen del miedo. ¿Sí? Nacen del miedo, todas, incluso la felicidad. La única emoción que nace del amor incondicional se llama plenitud. ¿Sí? Que es más bien un estado, pero bueno, podríamos decir que también es una emoción, ¿vale? Plenitud. Luego, todas las emociones nacen del miedo, la felicidad, todas nacen del miedo. Bien, ahora, por ejemplo, cuando yo digo, cuando tú tienes una emoción, por ejemplo, como la rabia, ¿vale? La rabia, tú agarras la rabia y dices, es que la rabia es mala. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás rechazando una energía. Estás rechazando un polo, porque la rabia es un polo denso de una energía más sutil. ¿Vale? Porque en este otro polo, de lo que sería la rabia, estaría, por ejemplo, la paz o el sosiego, ¿vale? O la tranquilidad, ¿sí? No la rabia, o sea, no me siento rabioso, me siento en paz, me siento en armonía, ¿vale? Entonces estaría en este polo. Ahora, ambos pertenecen a una sola energía. Lo que pasa es que estoy diciendo, la rabia es mala, yo no quiero sentir rabia, entonces estoy rechazando esa parte que también está en mí, porque ambos polos están en mí. ¿Ok? Entonces, la rabia, como el miedo, como toda emoción, tienen un mensaje desde el amor. Entonces, la rabia, lo que nos viene a decir, muchas veces en norma general, es que se traspasó un límite. Se traspasó un límite y como tú no supiste poner límites, entonces ahora sientes rabia. ¿Ok? Entonces, por eso, Ardillita, no se trata de juzgar a las emociones como buenas o como malas. Porque cuando juzgo una emoción, lo que estoy haciendo es dualizarme. Y entonces estoy reprimiendo esa emoción. Eso lo hablamos mucho en un video de YouTube que se llama Metafísica. Hablamos ahí mucho sobre esto. ¿Vale? Bien. Bien. También si queréis aprender más sobre esto,
en la comunidad, ¿vale? Estamos aprendiendo mucho a sentir, que lo más importante es sentir. Es como que la gente huye de sentir. Generalmente huimos de nuestro sentir y esa es la base. La base de la salud es sentir, porque sentir es estar en presencia, estar presente. Se habla mucho, se dice, ay, yo estoy en el aquí y en el ahora. Muchas veces cuando decimos yo estoy en el aquí y en el ahora, no estoy en el aquí y en el ahora. Estoy en el futuro o estoy en el pasado, porque no me permito realmente sentir las emociones. No me permito sentir aquí y ahora lo que estoy sintiendo. ¿Vale? La rabia me impulsó a irme cuando sentí que no me valoraban. Claro, exacto. Exacto, Silvana. Sentir sin hacer lo tuyo. Exactamente, unidad. Por supuesto, hablamos de sentir porque, sin hacer lo tuyo. ¿Por qué? Porque hablamos del amor incondicional. Comprender sin juicio, aceptar y soltar. No lo hago mío, no me identifico luego con esa emoción, ¿vale? Que eso es todo lo que hablamos siempre de gestión emocional espiritual y hablamos mucho largo y tendido y hay mucho por ahondar allí en este tema. Bien. Muy bien. Bueno, cuando sentimos emociones encontradas de nostalgia y esperanza, obviamente, ¿qué pasa? Sigo amando con eso. Eso es muy normal. Nostalgia y esperanza. Es muy normal. Pero ¿a qué te refieres cuando sentimos emociones encontradas de nostalgia y esperanza? ¿Cuál es la pregunta? Estar en el presente, ¿cómo sería? ¿Dejar de juzgar? ¿Dejar de lado el ego? No precisamente. Yo al ego lo necesitamos. Nosotros necesitamos de nuestro ego equilibrado, de nuestro ego sano. ¿Vale? Estar presente es poder cerrar los ojos, poder, por ejemplo, si estoy con una emoción de tristeza o de nostalgia, ¿vale? Como dice aquí Sigo Amando, nostalgia. Tengo nostalgia, pues me voy a permitir tener nostalgia, voy a ubicar la nostalgia en el cuerpo, porque se va a expresar en algún punto del cuerpo, y simplemente ahí va a estar. Voy a dejar que esté ahí 5 minutos, voy a permitir que esté ahí esa emoción. Voy a ubicarla, voy a permitirle que esté. Sin intentar encontrarle una explicación espiritual, sin intentar encontrar una razón, sin intentar encontrar una excusa, sin intentar encontrar de dónde viene o culpar a... No, simplemente me voy a poner en esa emoción, la voy a nombrar, la voy a sentir, la voy a ubicar en mi cuerpo y ya está. No voy a hacer más nada. La voy a dejar estar ahí, punto. Y con eso me voy a sentir seguro. Y eso es estar presente, por ejemplo. Y eso es meditar. Eso es meditar también. Porque la meditación es estar presente, es tener presencia. El ego equilibrado y sano sería el que te hace correr si viene un león. Sí, claro, obviamente. Incluso un ego desequilibrado también te haría correr si viene un león. Sí, el ego te hace poner, o sea, el ego sano, el ego normal, ego, te hace poner límites cuando toca. Claro, pero ¿por qué? Porque dices, aquí hay un muy importante, Silvana, que dice, yo siempre he dicho que no es ego, sino amor propio y autoestima a flor de piel. Claro, ¿por qué? Porque el ego es malo. ¿El ego es malo? Porque ahí estaríamos confundiendo egoísmo con amor propio. Quizás ahí es lo que te refieres, ¿no? Que se da muchas veces esa confusión, ¿no? De que
uno cuando empieza un camino más espiritual, más de introspección y empieza a poner límites, ¿vale? Los de fuera van a decir, eres un egoísta. No, no, no estoy siendo egoísta. No, estoy teniendo amor propio. Entonces la gente muchas veces, cuando confunde estos términos, ¿no? ¿Cuándo es egoísmo y cuándo es amor propio? ¿Verdad? Se suele confundir, suele diluirse mucho, que en verdad no hay por dónde unir estos términos. Son antagónicos total, son como polos, ¿no? También son polaridades. Egoísmo y amor propio son polaridades en sí mismas. Pero con respecto al ego lo necesitamos. ¿Sí? Necesitamos de nuestro ego. Bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que podamos así rápidamente tocar? ¿Alguna puntita más? Y si no, siguiente live, mañana live privado en la comunidad, ¿vale? Mañana tenemos en la comunidad un live privado y luego el jueves tenemos otro live aquí en TikTok, si me da la gana, la verdad, porque los live de TikTok los estoy haciendo ya si me da la gana, si no, hay veces que digo, mira, hoy no tengo ganas de hacer live, no hago live, ¿vale? Pero básicamente sí, ¿sí? No sabía que había niveles de conciencia interesante. Danae, este video lo voy a subir mañana a mi canal de YouTube. Danae, mi canal de YouTube se llama Nexus Lux. Sígueme, así puedes ver este video completo y entender lo de los niveles de conciencia, ¿vale? Una vez sintiendo la emoción, la soltamos. Las emociones no se sueltan, Marisol. A ver, mira, la emoción, ¿vale? La emoción es una energía en movimiento, desde dentro hacia afuera del espíritu, ¿sí? Esta energía en movimiento tiene un ciclo de 4 fases, ¿vale? Un ciclo natural, que es la emoción aparece, la emoción se expresa, la emoción enseña y la emoción se disuelve. Cuando yo gestiono la emoción de forma consciente y desde el amor incondicional, o sea, comprendo sin juicio, acepto y suelto la emoción, el soltar no es una acción, el soltar es una consecuencia. La emoción se disuelve sola una vez que completó su ciclo. Entonces, no es me tengo que forzar a soltar. Y aquí es donde existe esta confusión. Hola Laura, ¿qué tal estás? Existe mucho esta confusión y que nos dicen que para soltar tienes que hacer esto, ¿no? Para soltar tienes que hacer A, B y C. Soltar al final es una consecuencia. Es una consecuencia que se da de forma natural. En el caso de la gestión emocional, cuando comprendiste sin juicio la emoción y la aceptaste, o sea, cuando la emoción apareció, se expresó y te enseñó, luego se suelta, pero se disuelve sola la emoción. Yo no tengo que hacer nada. Puedo hacer algún pequeño gesto de cierre ritual, puedo darle un pequeño empujón, ¿no? Pero el soltar es una consecuencia de un proceso. ¿Cuánto tiempo requiere una emoción para disolverse? Mira, aquí vamos a separar entre lo que es el tiempo de vida de la propia emoción, ¿sí? Una emoción cuando aparece, una emoción aparece y se expresa, eso dura 90 segundos como máximo, ¿sí? Dura 90 segundos como máximo, pero ¿qué sucede? La emoción aparece y se expresa. Cuando se expresa, nos duele emocionalmente. Y aquí es donde entra el ego protector o el ego herido a reprimir esa emoción. ¿Vale? Entonces, aunque la emoción en sí misma haya durado 90 segundos
cuando viene el ego, ¿vale? El ego herido, perdón, o el ego protector, para que esa emoción no duela, lo que está haciendo ahí es reprimir la emoción. Entonces la emoción se queda estancada, se queda bloqueada en el espíritu. Y eso es lo que luego causa los traumas, las heridas emocionales, las creencias limitantes, los miedos específicos y empieza a repetir patrones en tu vida. Es ese bloqueo emocional. Ahora, la emoción, si yo la gestiono de forma correcta, la emoción va a aparecer, se va a expresar, me va a doler, pero la voy a permitir dejar, la voy a permitir estar sin juicio y si hago correctamente la gestión emocional, eso va a durar poquito, ¿vale? Va a durar poquito, o sea, esos 90 segundos, yo voy a permitir esa emoción durante 90, 3 minutos, ponele, permito 3 minutos, entonces esa emoción pasó y después de eso me voy a sentir mucho mejor, porque es una gestión emocional, permití que esa energía se moviera. Luego, más adelante, una vez que ya permito que esa energía se mueva, viene toda la parte de comprender, de por qué o el para qué estuvo esa emoción ahí, qué enseñanza me deja, de dónde viene, ¿sí? Y muchas más cosas, ¿vale? Muchísimas más cosas, pero primero es sentirla, porque si no la siento la estoy bloqueando. Dice Danae, ¿es conexión? Más bien conectas con la herida. Dice Laura, la emoción dura poco, lo que continúas sintiendo es la identificación, exacto, que haces de esa emoción, exacto. Ahí es cuando la identificación viene con el tema de la herida emocional, ¿no? Siempre lo explico en el mapita. El ego puede expresarla de forma exagerada, no necesariamente lo... Claro, sí, también. A ver, el ego herido o el ego protector, la emoción la va a reprimir, ¿vale? Pero reprimir es cuando, por ejemplo, si yo, la ira, por ejemplo, la rabia, ¿no? Que la estuvimos hablando antes. Si aparece la rabia, ¿vale? La rabia me duele. La rabia me está doliendo. Pero entonces exploto. Esa explosión de rabia, de ira que sale de esa emoción, es también reprimir, es esa rabia reprimida. Como esa rabia se reprimió, en un momento de tanto reprimirse, explotó como un globo. Entonces sigue siendo reprimida, aunque la estoy expresando de forma exagerada. ¿Vale? Pero sigue perteneciendo, digamos, al bloqueo emocional. No sé si lo expliqué. Me lié. Emociones. Bien. Bueno, familia. Ahora sí. Vamos a ir cerrando, ¿sí? De verdad, familia, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que si quieren ahondar más en este camino de la gestión emocional espiritual, en poder aprender a gestionar tus emociones, a entender y comprender tu espíritu, lo hacemos de forma mucho más profunda y un camino muy programado dentro de la comunidad, ¿vale? La comunidad privada donde hacemos lives privados, clases mucho más profundas que aquí en TikTok. Hay talleres, hay cursos, hay también muchísimos libros, muchísima información y hay dinámica también dentro de esa comunidad. Así que si quieren participar de la comunidad, háganmelo saber por privado, que os explico cómo, ¿vale? Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por esos tap, por comentar, por todos esos regalitos que habéis dado. De verdad, sois maravillosos. Tú sí que eres maravilloso, maravillosa, unidad. Gracias a Rillita, Cris, Danae, Cecilia. Muchas gracias de verdad a todos y a todas. Vamos a hacer aquí siempre el repaso de todas las personitas bonitas. Eugenia, Cris, Eugenia, Tita, Amada, Silvana Castillo, Morgancita, Sigo Amando, María Luisa, Nico, Laura Vanessa, Mar Lamas, Adriana, Minerva,
Patti Resguardo, Danae, Cecilia Muller, María Sol La Rubia, Aragón Castillo, Patricia Esther Roselo, Andy García, Lupita Nieves, Reina Ramírez, Elizabetita Junior, María Arbizu, Solarilla, Luna Creciente, Marco Paredes, Yuray Maram, Mini Angelitos, Pati Cordero, Ana Isabel Monjasgo, María Ángeles Martí, Coqueni, Misha and Friends, Ule Santiago, Carusa, María Silvia, Juan Antonio, Reinán, Tili, Juana, Dayana Aldana, Margarita González. Muchas gracias. JS, no sé si me salté a alguien, es que no me aparece en la lista, pero muchísimas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes Nexus Lux es imposible. Sin ustedes no hay Nexus Lux. Así que muchísimas gracias por estar, por existir, por compartir tu tiempo conmigo. Que Dios te devuelva 77 veces 7 todo lo que das y te replete de infinitas bendiciones. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana a los que estén en la comunidad y hasta el jueves aquí en TikTok. Y ya saben, si quieren repetir live, YouTube, Nexus Lux, y ahí pueden repetir live. Bendiciones y gracias.